Hola, hola, te doy la bienvenida a mi podcast que se llama A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Sí, señores y señores. El capítulo de hoy se llama Proceso de adaptación, miedos y demás. Bueno, yo les estaba contando cómo fue que sacaba mis conclusiones de todos los factores que habían hecho que yo llegara al punto de explotar y terminar con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Pero bueno, ¿qué pasó en ese proceso? Resulta que habían hartas cosas y yo tenía muchos miedos también asociados a todo esto. Si bien me planteé de una manera bastante calmada con el objetivo de no a mi gente, eh, tenía mucho miedo a la incertidumbre, de no saber cuánto tiempo me iba a sentir así, de cómo iba a ser empezar a tomar medicamentos, entre otras cosas. Y vamos a ir por parte, porque cuando empiezo a tomar medicamentos, recuerdo que tenía que hacer un viaje a ver a mi mejor amiga al norte y también después me iba a ir de vacaciones con la pareja de ese entonces. Y tenía mucho miedo porque no sabía, bueno, yo creo que los típicos prejuicios y los miedos de la gente cuando empieza el tratamiento farmacológico, cosas como, me irá a cambiar la personalidad, iré a ser una persona distinta, voy a andar como zombie o no, bueno, no fue el caso, menos mal. Pero tenía mucho miedo y asociado a eso también estaba el que para mí tomar los medicamentos significaba que se hacía todo mucho más real. Y al hacerlo todo más real, venían distintos miedos que tenían que ver con, voy a estar leyendo lo que puse, miedo a que me vieran distinta, a no poder mejorarme, a que la persona con la que estuviera quisiera dejar de estar conmigo por eso, saber el impacto y por lo mismo no querer vivir eso. El impacto me refería a tener un diagnóstico como tal y estar en un proceso de psicoterapia y tratamiento farmacológico asociado a eso. No poder rendir, miedo a apoyar a las personas que estaban depositando su confianza en mí y fallarme, perderme, miedo a lo desconocido, a volverme loca, entre otras cosas. Y hay hartas cosas porque yo les decía en un capítulo anterior que no es lo mismo que una persona, no sé, que es ingeniera, que es odontóloga, desarrolla algún tipo de patología versus alguien que se dedica al área de la salud mental. Hay mucho, o sea, si ya hay estigma para la gente en general, imagínate para alguien que se dedica a esto, o sea, era mucho peor. Entonces, en ese entonces yo sentía mucho miedo y decía, ¿qué va a pensar la gente si se entera? ¿Qué van a pensar las personas que han depositado su confianza en mí? Yo sentía que les estaba fallando, que no estaba siendo consecuente. Recuerdo que en ese periodo también recibí algunas personas que presentaban el mismo diagnóstico y yo era capaz de ayudarlas y de abordarla, pero sentía que no era capaz de ayudarme a mí misma, entonces mi lado autoexigente decía, ¿cómo es posible? Ahí el diálogo interno negativo estaba muy presente, ¿eh? Y eso que en general yo considero que tengo suerte, bueno, no sé, no creo que sea suerte, hay todo un tema de experiencias, de haber estado y crecido en un entorno donde se me felicitaba y cosas así, y se me reconocía que en general mi diálogo interno no es negativo, yo en general, yo a veces le digo a mis amistades quizás poseo demasiada confianza en algunas cosas mías, pero en general no era un diálogo negativo y aquí estaba viviendo ese diálogo negativo de manera muy marcada. Entonces, como digo, sentía mucho miedo a decepcionar a las personas, a decepcionar a mi entorno, sobre todo a las personas que estaban decidiendo confiar en mí y trabajar conmigo. Entonces yo decía, dentro de mi ansiedad, como chuta, ¿qué pasa si la gente se entera? Hay gente que a lo mejor ya no se va a querer atender conmigo, pero yo en verdad estoy en un proceso de tratamiento, entonces en verdad igual estoy dando el mensaje de que me estoy haciendo ver y en verdad es súper normal, pero en ese entonces yo me sentía la peor profesional del mundo, a ese nivel me sentía una impostora total, o sea, como heavy, heavy, heavy. A pesar de que muchas personas no se los demostraba, pero de verdad tenía un pánico interno horrible. Yo estuve con unos días de licencia y yo sentía tanto pánico que decía, ¿cómo voy a volver a trabajar? Me daba pánico. De hecho, era horrible y me sentía muy, pero muy culpable. Recuerdo que justo llegó una familia con su hijo que querían atenderse conmigo y yo me iba a ir de vacaciones, entonces quedé en atenderlo después, pero a la vuelta no pude llegar al tiro a trabajar y me acuerdo que me sentí lo peor del mundo y dije, esta persona empecé a hacer atribuciones súper negativas y las distorsiones cognitivas heavy, heavy, o sea, como yo decía, era casi como que esta persona hacía morir si yo no la atendía y es como, hay más profesionales, Marisol, ubícate, no eres tan importante. Ah. Pero en ese momento yo lo veía como el fin del mundo y, y entre otras cosas, y ese miedo estuvo muy fuerte. Yo recuerdo que ese miedo yo solamente se lo contaba a mi psicóloga en ese entonces y aún así me costaba mucho también.
Y recuerdo que este miedo, por ejemplo, a que la persona con la que estuviera, o sea, con la que estaba, dejara de querer estar conmigo por eso, era muy potente porque yo he visto cómo a las parejas les afecta cuando la persona presenta un diagnóstico. Entonces, en ese entonces yo estaba tan deteriorada que yo sé que a las personas le digo y estoy de acuerdo con que uno debiese tener objetivos personales, uno debiese hacer las cosas por uno, pero hay momentos en tu vida donde no te da para eso y tú estás como tan desconectado a ti misma y te tienes como tan en segundo plano o último plano que a veces la motivación de por qué tú quieres estar mejor no pasa porque tú, por ti mismo, por ser como eres nomás, sino que pasa como por otras personas, para que otras personas no sufran por ti, para que otras personas no se aburran de ti y un montón de cosas, y a mí me estaba pasando eso. Entonces, si bien no estoy orgullosa de eso, porque me hubiera encantado que el estar mejor haya sido por algo mío, de todas maneras entiendo que fue un buen puntapié al menos haberme preocupado a otra persona y después haber llegado al punto en el que estoy ahora donde hago todas las cosas por mí y ya después por otras personas. Entonces estaba con todo eso. Y de paso estaba con muchas manifestaciones fisiológicas, como yo les decía, esto de llorar se mantenía, de a poquito a medida que fue con el tratamiento empezó a disminuir, pero viví cosas que nunca he vivido, por ejemplo, alteraciones al momento de dormir. Yo recuerdo que hubo un periodo de tiempo previo a que yo fuera médico, que me despertaba todos los días a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, y yo tengo claro que hay un tema, o sea, por tema de ansiedad claramente, y sé que tiene que ver con las etapas del sueño y todo eso, pero ya me está sintiendo que me estaba volviendo loca, al punto que empecé a darle como una connotación espiritual, mística a la situación, y dije, en volá, me hicieron un mal de ojo, no sé quizás qué cosa, y, y ya era tanto que me daba miedo quedarme dormida porque sabía que me iba a despertar a las 3 de la mañana y ocurría y eran varios días seguidos. Incluso tuve una experiencia que bueno, son alucinaciones hipnagónicas, como que yo tratando de buscarle el lado científico, pero recuerdo que una noche, como de esas tantas que me despertaba a las 3 de la mañana, ya me desperté a las 3 y fui al baño y volví. Y cuando me fui a acostar, eh, cerré los ojos y sentí que había algo que estaba en la pieza que me estaba vigilando, que a todo esto yo siempre cuento esta historia porque lo encuentro súper heavy. Y mi hermano yo se la conté como varios, así como un año después de todo esto, y me dijo, ¿por qué no me dijiste eso si estabas durmiendo en mi pieza? Y es como, bueno, ¿para qué te iba a contar? ¿Para que me querías loca? Y más encima que tú ibas a dormir ahí después cuando vinieras a Conce, entonces en realidad tampoco que estuvieras durmiendo con sueño, ¿eh? Pero la cosa es que, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque me dio mucho miedo. Resulta que cerré los ojos y sentí que habían dos presencias. Una de esas presencias estaba como en la esquina de la pieza y acá estaba la cama, o sea, estaba en la esquina de la pieza y frente a la puerta estaba la cama y un poquito más al lado sentía que había otra presencia. O sea, en total yo sentía que habían dos presencias, dos cosas, dos algo que me estaban observando. Entonces yo me asusté y me desperté y, o sea, cuando eso, cerré los ojos, perdón, y sentía eso, y apenas sentí eso, abrí los ojos. Y cuando lo abrí los ojos, Santa Madre, Santa Madre, yo le recé a toda Virgencita de la Guadalupe todo, porque ni ahí en que me pasara algo. Me encaminé, me encomendé, perdón, a todos mis abuelos, a Ron, el perro de mi tío que está muerto en el cielo, para que me protegiera a ese nivel. Y porque cuando abro los ojos, veo dos sombras que yo en mi perra vida nunca he vuelto a ver, que ojalá nunca, yo no se lo deseo a nadie, no le deseo esto ni a mi peor enemigo que no tengo, no se lo deseo, porque abrí los ojos y vi dos sombras, que como digo, una estaba en la esquina, en esa sensación, o sea, posición que estaba la pieza, como al borde de la esquina, y la otra estaba pegada a la cama donde estaba yo, al lado izquierdo, y te juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida, y apenas sentí eso, cerré los ojos. Y los volví a abrir y cuando los volví a abrir esa cuestión estaba más cerca mío y entonces yo cerré los ojos y me tapé así. ¿Podría haber gritado porque estaba en la pieza al lado de mis papás? Sí, perfectamente podría haber gritado y todo lo que tú quieras, pero en ese momento uno estaba de manera súper irracional con toda la emocionalidad del susto. Obviamente no grité nada y lo único que se me ocurrió fue taparme y rezarme un Padre Nuestro, una Ave María y todo, como digo, encomendarme a todos mis abuelos muertos en el cielo. Pero fue horrible, no se lo veía a nadie. Mire, sí, ya me puse nerviosa, así como un escalofrío. La cosa es que después de esa experiencia, bueno, logré quedarme dormida y todo.
y como que con mayor razón, más miedo a quedarme dormida. Y yo dije, que chucha, disculpando la expresión, dije, me voy a volver a dormir y no quiero ver estas sombras. Entonces, bueno, ahí ya había empezado a ir a médico, entonces las primeras 2 semanas me dio un remedio para poder dormir, entonces ya con eso me generaba más calma y todo, y después me lo dejaron de SOS y eso me ayudó. Pero como digo, o sea, tú comprendes, si tú te pones a dimensionar todo esto, o sea, claramente yo sentía que me estaba volviendo loca, o sea, porque una cosa es sentirte súper mal, sentirte en la caca, y otra cosa empezar a ver cosas extrañas, o sea, yo a ese nivel estaba como, Dios mío, ayúdame, por favor. Y fuera de broma que, bueno, o sea, yo decía que mi colegio es laico, pero mis abuelas eran muy, muy católicas. Mi abuela, por parte paterna, muy católica. Por parte materna, más que a la iglesia como tal o algo así, era más como devota a las vírgenes, a una virgen en particular, no recuerdo su nombre. Entonces yo hice la primera comunión y bueno, tenía un acercamiento a la religión. Tengo mi relación con Dios, que es algo como bastante personal, independiente que no estoy de acuerdo con muchas cosas de la iglesia, pero eso yo lo veo por otro lado. Y desde mi punto de vista creo que uno puede tener una relación con algo espiritual. Y en mi caso me gusta y me siento cómoda. Y sobre todo en ese proceso que fue horrible y traumático, yo me acerqué bastante a... yo diría que a la religión, pero no diría que esa palabra, sino como... A mí me gusta decirle como a mi lado espiritual, creo yo, como mi lado de mis creencias, mi relación con un ser superior, de protección. Yo me uní bastante a eso y me sirvió mucho. Ya, díganme lo que me digan, no me importa, a mí eso me generaba tranquilidad y me hacía sentir bien. Entonces, bueno, aparte de eso del miedo, me despertaba en la noche y me pasaban varias situaciones que despertaba gritando o incluso cuando me fui de vacaciones desperté gritando cuando estaba con mi pareja de ese entonces, la pobre pareja muerta de susto, así como, ¿qué está pasando? A hablar en la noche, o sea, todo mal en ese sentido. Y ahora me da risa, ahora me da risa porque es como tragicómico. Y en ese periodo de tiempo también empezaron a aparecer los pensamientos de la muerte, entonces me daban miedo también esos pensamientos. eh, y Y bueno, en conclusión, tenía mucho miedo a muchas cosas, tenía miedo a volverme loca, literal, miedo por la incertidumbre, o sea, miedo por el no saber de verdad cuánto iba a durar esto, o sea, que a mí cuando me dijeron tómate esto por 2 semanas y después me controlen tantos meses, y dije que iba a estar 4 meses, 6 meses, un año, más de un año, o sea, para mí era como una tortura. Y después empecé a sentir otras cosas, como por ejemplo, a sentir mucha vergüenza, vergüenza, por ejemplo, a sentirme cosas que ahora yo miro con el tiempo y digo como, ¿qué me importa a mí? Como el de la telenovela. Pero yo, de verdad, sentía vergüenza de mostrarme débil, de mostrarme, sentía que era chiquita, sentía que no era una adulta por sentirme así, sentía que me estaba volviendo una persona dependiente y no era lo que me gustaba, no era lo que me gustaba sentir, no era lo que yo quería proyectar, ni a mi pareja, ni a mi familia, ni a mis amistades, y menos a las personas con las que trabajaba. Que son cosas que uno debiese decir ahora, ¿y qué me importa a mí estar proyectando ciertas cosas? Pero en ese entonces yo de verdad sentía todo eso y me daba mucha vergüenza y eso influía en mi manera de relacionarme con otras personas. Entonces, eran muchas cosas, eran muchas sensaciones desagradables ante cierto tipo de situaciones. Yo me daba cuenta, así como aplicando la materia literal, yo me daba cuenta de repente el cómo ciertas situaciones yo las empezaba a interpretar de una manera que no correspondía. O sea, de verdad que decía, haciendo mis tareas, era tanto que yo de verdad me daba cuenta cómo, o sea, sí, a mí yo trabajo desde el enfoque cognitivo-conductual y tengo mis matices ahí del ámbito del enfoque relacional por mi formación de terapeuta de familia y pareja, pero cuando tenemos personas que presentan ciertos diagnósticos hay que trabajar cosas de reestructuración cognitiva y no te puedes hacer luego con eso, o sea, lee las guías clínicas del MISAL, mijo, y... Y todo lo que tiene que ver con el área cognitiva, de cómo partir de una situación aparecen nuestras creencias y influyen las creencias irracionales en eso.
y las distorsiones cognitivas, yo de verdad que era capaz de hacer el esquema que muchas veces le muestro a las personas con las que trabajo, porque era muy evidente, era demasiado evidente la manera en que aparecían en mi mente, y bueno, al darme cuenta también era capaz después de poder trabajar eso, cosa que igual me dio gusto porque dije, no solamente lo predica, sino que también lo aplica y le ha funcionado. O sea, están los estudios y los resultados de cómo eso te permiten disminuir la intensidad de lo que tú estás sintiendo, de reducir la sintomatología, pero además yo lo estaba viviendo en carne propia, entonces era como, I like it, Picasso. Y súper bien, entonces. Ahí me atoré. y, y eso, pues, y venían hartas cosas, hartas preocupaciones, como digo. Las emociones que más estuvieron presentes eran miedo, vergüenza. La vergüenza después fue disminuyendo, sí, pero el miedo yo creo que fue una de las emociones que más me acompañó en todo este proceso. También era un miedo a contárselo a la familia, a contárselo a mis papás. Yo recuerdo que cuando le conté a mis papás, mi papá se emocionó y me dijo que estaba orgulloso de mí porque yo me estaba haciendo cargo de eso. Mi mamá también por el mismo lado, de repente no entendía mucho, querían tratar de ayudarme, pero no sabía mucho cómo hacerlo. Para mí igual era súper complejo mostrarme como esta persona que es adulta y que ahora sigue siendo vulnerable y que necesita que la acojan. Cosa que no tiene nada de malo que la gente te contenga, pero en ese momento yo no lo veía de esa manera porque había estado acostumbrada a guardarme las cosas, a lidiar las cosas, a hacerme la fuerte en muchas cosas. Y yo soy una persona bastante sensible, ¿eh? Entonces como que tenía mi coraza y otra cosa que no es menor es que emocionalmente me estaba apoyando en muy pocas personas, y eso también afectaba, creo yo, los vínculos que tenían con esas personas, y además también otras personas con las que yo me había abierto y que son muy importantes en mi vida estaban lejos también. Mi mejor amiga también estaba en el norte, igual se portó súper bien. Te amo, Andrea. Saludos. Se portó muy bien en el proceso, pero, pero también había eso, como yo me digo, quizás si yo hubiera estado cerca, me hubiera dicho, Mari, ábrete. No lo sé, pero bueno, eso se lo dejo para el próximo capítulo, y que tiene que ver con qué cosas fueron las que tuve que hacer, porque por algo estoy haciendo este podcast, no porque el sufrimiento siga así como tal, no, yo les voy a dar mi receta que no creo que les sirva a todos, pero que les puede ayudar en cierto sentido para explicarles cómo salí de la caca. Así que vamos al próximo capítulo.